acercarse a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Dios te bendiga en este día. Doy gracias a Dios por la oportunidad que nuevamente nos permite de estar aquí compartiendo su palabra. Y yo en este día quisiera compartirles acerca de un pasaje que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 5, versos 1 al 16, acerca de el estanque de Betesda. Y voy a estar dando lectura de los versículos 1 al 5. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años que estaba enfermo. Qué condición tan triste, primeramente, de este hombre que tenía tantos años con una enfermedad. Era un hombre paralítico, lisiado, 38 años, imagínense. La flor de la vida la pasó enfermo. Dice la palabra del Señor que en este lugar, en este estanque, es como, me imagino, es una piscina, estaba rodeada de 5 pórticos y ahí se llegaban todos los enfermos, los cojos, los ciegos, paralíticos, todos los que tuvieran una enfermedad. Imagínense que era como un hospital público, ¿verdad? Pudiéramos decirlo así. La palabra Betesda quiere decir casa de gracia y misericordia. En otras versiones también dice casa de compasión. Hermanos, esto es una representación de la miseria y desengaño y fracaso
que el mundo vive sin Cristo. En sus 5 pórticos posiblemente ayudaba para que todos estos enfermos se resguardaran de las inclemencias del tiempo. Tal vez alguna sombra, porque tenían que estar esperando ahí cuando un ángel llegaba y movía el agua. Hacía un movimiento y el primero que entrara el agua era el que iba a ser sanado. Este hombre, yo me imagino que tenía días, años ahí esperando para recibir una sanidad. Pero no tenía la oportunidad de acercarse porque cuando el ángel movía el agua, llegaba otro enfermo primeramente y se metía, así es que él pues tardaba más para moverse. Era muy difícil la llegada al estanque del agua. Hermanos, no podían otros ayudarle. Él no podía depender de la ayuda de los otros porque también se encontraban en la misma posición que él, enfermos, de diferente tipo de enfermedad. Así es que nosotros no podemos depender de otra persona para recibir una sanidad, para recibir salvación a nuestras vidas, que necesitamos ser salvos del pecado. Pero el Señor es grande en misericordia y Él siempre está presto para tendernos su mano. La sanidad del hombre impotente hace el contraste entre el poder vivificador de Cristo con la impotencia de la ley. Era un día sábado cuando se obró un milagro en la vida de este hombre. La ley exigía esfuerzo de parte del pecador para obtener la vida que se le prometió, pero el hombre no tiene ninguna fuerza alguna. La enseñanza de Jesús era que siempre debemos de lograr hacer el bien, aún en el día sábado, el día de reposo. Dice la palabra del Señor en el versículo 6 y 7. Cuando Jesús le vio acostado, porque Jesús llegó ahí al estanque de Betesda, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mueva al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Notemos que el hombre en este caso no fue a Jesús, fue Jesús quien se acercó a este hombre, conociendo ya a Jesús. ¿Cuánto tiempo llevaba este hombre ahí tirado en ese estanque? El hombre no sabía que Jesús sanaba. Dice que su pensamiento del hombre era que el agua, el poder del agua le iba a sanar. Por eso él esperaba cuando el ángel llegaba y removía el agua. Él pensaba que el agua tenía un poder, pero no era el agua, era el poder de Dios que sanaba al enfermo. A primera vista, la pregunta que Jesús le hizo se mira como absurda. ¿Quieres ser sano? Era lógico que quería ser sano. Por eso estaba ahí en ese pórtico, en esa piscina. Pero el Señor quería escuchar de los labios de este hombre la necesidad que él tenía de un milagro, de sanación. Por supuesto que él necesitaba la sanidad. Nos acontece algo muy similar con la salvación de cada uno de los hombres. El Señor sabe que tenemos una desesperada necesidad de salvación, pero espera oír de nuestros labios la necesidad que tenemos. Él espera escuchar de nosotros que digamos que sabemos que estamos perdidos y que necesitamos un Salvador que venga como nuestro Salvador. Pero Jesús sabía que la gente llega a acostumbrarse a una vida de dolor y de miseria y a veces pierde su voluntad para responder a una fuente adecuada de ayuda. Él es un Dios compasivo y dispuesto para ayudar al necesitado. También pudiéramos preguntarnos si alguno de los que estaban ahí, que ya habían sido sanados cuando tuvieron la oportunidad de entrar al agua, ¿por qué no le habrían ayudado a este pobre hombre después de verlo ahí tanto tiempo tirado en el piso?
Pero podemos ver cómo la naturaleza humana, por el pecado, ¿verdad?, que llega ese egoísmo a nuestras vidas y no nos preocupamos a veces por los demás. Nadie se preocupó por este hombre para ayudarle. Dice la palabra del Señor en Filipenses 2:21, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Si alguna persona que hubiera sido sanada le hubiera extendido su mano, posiblemente ya hubiera podido llegar a ese estanque. Pero como el egoísmo detiene a las personas de hacer el bien, como el egoísmo llega a dañar nuestras vidas y no permite que veamos la necesidad de otros, solamente pensamos en lo propio nuestro. Esa actitud contrasta con la de Cristo, quien nunca buscó su propia satisfacción y siempre se interesó por los problemas ajenos. Nunca desatendió ni despreció a nadie. Él tomaba tiempo para escuchar al necesitado, para levantar al enfermo, para sanar al ciego, al leproso, al cojo, al que tuviera una necesidad. Él tomaba un tiempo para bendecirle, para levantarlo. Pero Jesús llegó a este estanque. El hombre no pensando que este hombre iba a sanarle, pero un milagro iba a suceder. Y este ciego no sabía que Jesús iba a ser quien iba a obrar una sanidad en él. No le conocía. Dice la palabra del Señor en Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Muchas veces ponemos nuestra mirada en el hombre o en alguna cosa que pensamos que nos va a ayudar en nuestra necesidad, pero solamente Jesús puede obrar un milagro. La dependencia en el hombre nos trae desilusión. Este hombre paralítico no podía estar confiando en que algún amigo o un compañero iba a ir a ayudarle para ser sanado. No podemos esperar en otros. En el versículo 8 y 9 nos dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Después de haberle preguntado si quería ser sano. Fíjense, les dio 3 órdenes. Levántate, toma tu lecho y anda. Era algo imposible ante los ojos humanos decirle a un paralítico que ya tenía 38 años, lisiado. Pero al instante aquel hombre fue sanado, dice, y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Bastaba solo una palabra de Jesús para que este hombre recibiera sanidad. Este pedido era algo imposible, pero este hombre percibió la autoridad de Cristo, de Jesús, y pudo confiar en la palabra de él, y la sanidad fue instantánea y completa. Se le dio fuerza. ¿Y cómo comprobamos que fue sano? Él se levantó. Él tomó su lecho, cargó su lecho. Aunque después pues se mete en otro problema. ¿Por qué? Porque era un día sábado. No podía cargar su lecho. Y el lecho no era una cama gruesa, era algo ligero. Pero se supone que era pecado. No podía hacerlo. Y él le preguntaron que quién lo había sanado y él dijo, el hombre mismo que me sanó me dijo que cargara mi lecho. Así es que él le echó la culpa, ¿verdad?, a Jesús, pero él estaba feliz. Qué sábado de victoria para este hombre. Aunque era día de reposo, para él fue una bendición, un regalo que él recibió ese día. Dice la palabra del Señor, verso 10 y 11. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Solo él puede dar una palabra y que la sanidad ocurra en nuestras vidas. Este hombre no tenía que trabajar. Ni Jesús mismo tenía que obrar conforme a la ley un milagro.
La vieja vida que le había hecho víctima a este hombre por 38 años ya no tenía dominio sobre él. Dios creó el mundo en 6 días y dice su palabra que descansó el día séptimo. Pero también sabemos una gran verdad, que Él trabaja continuamente. Si parara Dios un minuto, el universo y todo lo que tiene vida se terminaría. Así es que, hermanos, no hay descanso. Nuestro trabajo es siempre exaltar, glorificar y bendecir el nombre de Dios, hacer siempre el bien a aquel que lo necesita, porque Él mismo nos da vida y nos da aliento. Él es nuestro creador. Este hombre necesitaba una sanidad física y espiritual también, aunque fuera día de reposo. ¿Qué peor cosa que una condenación eterna? Imagínense si el Señor no obrara un milagro solo porque es día de reposo, si el Señor no nos perdonara solo porque es día de reposo. Qué lástima sería perder la oportunidad cuando una persona viene a los pies de Jesús y se rinde ante Él. Dice la palabra del Señor en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios ha venido a darnos vida. Dios ha venido a libertarnos de la ley, a darnos libertad en el Espíritu, a vivir vidas que glorifiquen el nombre de Dios. El poder de Dios es el que satisface el alma del hombre. Dios conoce nuestras necesidades más profundas y se acerca a nosotros para ayudarnos, así como Él se acercó a este paralítico cuando llegó al estanque. Las luchas más intensas del ser humano no pueden salvarle de la lisiada, de una parálisis del pecado. No puede. Solo la sangre de Cristo es la que nos puede limpiar y sanar de toda enfermedad del pecado. Muchas personas en el mundo son ciegos, son paralíticos, hablando espiritualmente. Este cuadro de este estanque con tantos enfermos alrededor de él es una imagen desesperada de la que está viviendo el mundo ahora. Hay tanta necesidad porque hay mucha gente enferma que no tiene la luz de Cristo en sus vidas y viven arrastrándose, viven lisiados, viven detenidos por años y años porque no ha llegado la luz a sus vidas. Puede ser que algunas personas se aferran a alguna cosa para de ahí sentir que reciben alguna ayuda, que ellos tienen algo a qué aferrarse. Puede ser, por ejemplo, personas que se aferran a la astrología. Hay otros que se aferran al dinero o a alguna persona importante que ellos tengan como un ídolo, como un héroe, que es su ejemplo a seguir. Pero al que menos buscan es a Cristo. Depositan su fe en tantas cosas terrenales y no en Jesucristo. Este hombre pensaba que la sanidad iba a venir del agua, del poder del agua, y era el poder de Jesús el que obró el milagro en él. No podemos ir a otras cosas cuando la solución la tenemos en Cristo. Dice la palabra en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Es una realidad. A veces pensamos que estamos siguiendo un buen camino, pero en sí el fin de ese camino no es el camino de vida. Tenemos que seguir el camino de Jesús. Las situaciones extremas de una persona, de la debilidad del hombre, se convierten en una oportunidad de Dios para obrar de una manera maravillosa y ayudarnos. Este hombre podría seguir muchos años más ahí esperando en ese estanque, porque siempre había enfermos que llegaban primero que él, pero Dios puso su mirada en él y tuvo de él misericordia. De la misma manera, Dios ha tenido de ti misericordia, Dios ha tenido de mí misericordia. Él nos escogió, Él nos amó primero,
Él dio su vida en la cruz del Calvario porque nos amaba. Él no quiere que vivamos tristes. Él no quiere que vivamos con una enfermedad años y años. Si tu condición es una condición como la de este paralítico, Dios quiere darte vida en este día. Demos gracias a Dios, cada uno de nosotros, por las fuerzas físicas que Él nos da y por la posibilidad de usar nuestros miembros. A veces nos quejamos por detalles, pues tal vez insignificantes, pero el Señor es nuestra fortaleza y Él es el que nos da vida. Debemos de llenarnos de su presencia. Busquemos a Dios. Él es la fuente de vida, de salud. Si estás enfermo físicamente o espiritualmente, Él quiere sanarte y darte vida. Ya no necesitamos ahora esperar a que un ángel venga y mueva el agua en la piscina, en el estanque, para poder llegar y ser sanos. Ahora tenemos entrada libremente ante la presencia de Dios y podemos decirle: Señor, aquí está mi vida. Yo quiero que tú me sanes, yo quiero que tú me levantes y que me uses para tu gloria y tu honra. Que podamos también dejar a un lado todo orgullo, toda envidia, todas aquellas cosas que a Dios no le agradan, y que podamos ver también la necesidad que está a nuestro alrededor, de la gente que está triste, que está sufriendo, que necesita una palabra de consuelo. Dios es fiel. Dios va delante de nosotros abriendo camino. Cuando Jesús llegó a Jerusalén, Él podría haberse ido directo a la sinagoga, porque era un día de fiesta, pero Él quiso. Él llegó a ese estanque donde estaba la necesidad, donde había personas que necesitaban ser sanos, y puso su mirada en este hombre específicamente. La Biblia no nos menciona su nombre, pero cada persona es valiosa para Dios. Tú eres valioso, valiosa para Dios. Él conoce tu condición y Él quiere fortalecerte. Cierra tus ojos y oremos al Señor, dándole gracias por todo lo que nos da y también pidiendo su fortaleza para los momentos que estamos débiles, enfermos, tristes, que Él nos sane. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque en ti encontramos nuevas fuerzas y en ti tenemos esperanza de vida. Gracias, Señor, por las fuerzas físicas que me das. Ayúdame, Señor, a usarla todo para tu honra y para tu gloria. Que yo pueda, Señor, valorar lo que tú me has dado. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Yo te pido por cada persona que está escuchando esta palabra. Señor, tú conoces esa necesidad que tienen, física o espiritual, que tú le llenes con el poder de tu Espíritu Santo y obres sanidad en ellos. Confiamos en ti y gracias, Señor, porque tú llegas en el momento que más te necesitamos, porque tú llegas y transformas y das nueva vida y das fuerza a esos huesos débiles. En el nombre glorioso de Jesús te doy gracias. Amén. Gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Es una bendición, un privilegio, y siempre deseando que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios les guarde y que Dios les bendiga.